Muy buenos días para todos. En 2 minutos daremos inicio al webinar. Estamos esperando que el resto de compañeros logren terminar el acceso de la plataforma Zoom. En 2 minutos damos inicio. Muchas gracias por estar todos aquí. Ya me llegó. Y compartir pantalla, por favor. Pero no me deja compartir pantalla. Ujú. Listo. Listo, ya estamos viendo la pantalla. Listo, Juan. Yo creo que podemos dar inicio. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por su asistencia a este espacio. En este espacio vamos a tratar el tema de la retroalimentación y evaluación en el caso de la educación no presencial. La conferencia va a estar a cargo de el magíster en educación, Carlos Andrés Ávila Dorado, que es el coordinador de formación de EduTech. En las preguntas y en el apoyo, en la moderación, voy a estar yo, Juan Carlos López García, editor del portal EduTech. Así que sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Adelante, Carlos Andrés. Gracias, Juan Carlos. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar en este webinar sobre retroalimentación y evaluación en educación no presencial. Como Juan Carlos lo dijo, mi nombre es Carlos Andrés Ávila Dorado
y Juan Carlos López, quien es editor también del portal educativo Eduteca, me va a estar apoyando con las preguntas. En caso de tener alguna inquietud, por favor escribirla en el chat. Juan Carlos, dentro de lo posible, les estará respondiendo o también compartiéndoles información. Y al final de la presentación, responderemos algunas preguntas, de pronto las más generales que se puedan presentar a lo largo del webinar. ¿Cuál es el objetivo del webinar? El objetivo es destacar la importancia de la retroalimentación y evaluación como un componente integral en los procesos educativos, empleando una valoración auténtica que se diferencie de la evaluación tradicional. Vamos a ver cómo la retroalimentación y evaluación no se debe dejar solamente al final de un proceso para saber si un estudiante aprendió o no, sino que hace parte del proceso de aprendizaje. Vamos a estar hablando de la valoración auténtica. ¿Qué es la valoración auténtica? Y lo importante que es al momento de incorporarla en las actividades de aprendizaje, buscando que esto se diferencie a la evaluación tradicional. Aunque el enfoque del webinar está dado para la educación no presencial, y ojo que estamos hablando de no presencialidad, que es diferente a la virtualidad, todo lo que vamos a ver aquí aplica perfectamente para la presencialidad. Nuestro enfoque es en lo no presencial, debido a la coyuntura que se ha dado por el COVID-19, pero lo que vamos a aprender aquí fácilmente puede ser también empleado y utilizado cuando pase todo esto y volvamos a la normalidad. Esto es importante destacarlo porque esto demuestra que todos estos aprendizajes que hemos tenido que tener durante estos meses dado por la pandemia son unos aprendizajes que no se van a quedar cuando la pandemia termine. Son aprendizajes que nos van a permitir enriquecer lo que vamos a hacer posterior a la pandemia, poder lo aprendido e incorporarlo a lo tradicional. Pero entonces, ¿qué es la evaluación? Esta definición me gustó mucho. Aquí abajo pueden encontrar la fuente previa.uclm.es. Dice que es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado los objetivos previamente establecidos, que supone un juicio de valor sobre la programación establecida y que se emite al contrastar esa información con dichos objetivos. Esto es importante porque vamos a ver cómo la evaluación no es un elemento aislado. La evaluación realmente es transversal a un proceso de aprendizaje donde al final se definen unos propósitos educativos u objetivos educativos, pero todo esto tiene que ser coherente, tanto las actividades que desarrollo que cumplan ese objetivo, que permitan cumplir ese objetivo, como la evaluación, una evaluación que me permita ir recogiendo información para poder tener un criterio de evaluación más amplio y profundo que simplemente un examen tradicional, donde al final hago una prueba escrita y miro a ver si el estudiante aprendió o no aprendió, cuando realmente ahí podríamos estar evaluando solamente la memoria o la capacidad de relación de información. Entonces, la evaluación es un proceso transversal que no solamente se utiliza al final de un proceso, sino que hace parte de todo el proceso. ¿Qué permite la evaluación? La evaluación como elemento regulador de la prestación del servicio educativo permite valorar el avance y los resultados del proceso, pero ¿cómo? A partir de evidencias. O sea, ¿qué yo puedo ver en ese estudiante que me permita evidenciar si aprendió o no aprendió, si cumplió sus propósitos educativos o no? Pero evidencias que deben ir más allá de un examen escrito, porque una evidencia de un quiz, de un examen escrito, puede ser útil en algún momento, porque no estoy diciendo que no sea necesario, pero no debe ser el único instrumento válido para poder valorar a un estudiante de una manera pertinente y amplia. ¿Para qué? Para garantizar una educación pertinente, significativa, y ese significativa está marcado en negrilla. Significativo quiere decir cómo lo que yo le estoy evaluando al estudiante, cómo las actividades que él realiza significan algo para él en la vida real. Quiere decir eso cómo se relaciona con su vida cotidiana. Porque un examen tradicional de memoria puede servir para mirar si él comprendió algunos conceptos, si se los aprendió, pero ¿será que en la vida real funciona así? ¿Será que en la vida real un estudiante cuando salga del colegio o salga de una universidad, en el trabajo le van a decir, no, 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 no saque un libro, no lea, no busque información en internet, no pregunte, todo responda lo de memoria?
Entonces, si tenemos en cuenta que la educación está creada para formar mejores ciudadanos que se van a enfrentar al mundo, utilizando todos esos aprendizajes que recogieron y desarrollaron en el proceso educativo, tenemos que crear ambientes de aprendizaje acordes a la vida que se va a enfrentar ese estudiante. Y por supuesto la evaluación es una de ellas. Todo el tiempo estamos siendo evaluados y vamos a ser evaluados en nuestros trabajos, en nuestros desempeños, en nuestras tareas. En la tarea más pequeña siempre va a haber un, una valoración de los demás sobre cómo hacemos las cosas con nosotros mismos cuando nos fijamos proyectos personales y los hacemos. La evaluación es parte de nuestro proceso. Por eso la evaluación, como dice aquí, que permite la evaluación, debe ser significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. No estamos formando estudiantes para un mundo que se mueve solo en un ámbito escolar. Estamos formando estudiantes que se van a enfrentar a la realidad de la vida. Durante el webinar vamos a estar hablando y tratando sobre todos estos 4 tipos de evaluación principales, que normalmente son los que ya todos conocemos. Vamos a estar incorporando, hablando de la evaluación formativa, la cual es la que orienta las prácticas, pero de manera permanente en los procesos. Quiere decir, cómo a medida que un estudiante va desarrollando actividades, procesos, yo voy evaluando en el proceso, pero una evaluación que no es sobre una nota, una calificación, sino una evaluación formativa que lo va guiando, orientando y encaminando siempre a hacer las cosas de la manera correcta. Vamos a estar hablando de otro tipo de evaluación que es la autoevaluación, es la que el estudiante, un sujeto, puede reflexionar sobre lo que realiza y esto es importantísimo. Siempre para que haya aprendizaje tiene que haber reflexión. Tiene que haber reflexión. Ese momento que el estudiante o el sujeto piense esto, por qué sirvió, por qué fallé, por qué lo hice bien, cómo puede mejorar, que lo piense y lo incorpore. Vamos a estar hablando también de la coevaluación, que es ese proceso cuando el estudiante o entre pares se evalúan su desempeño y se retroalimentan, y eso permite mejorar mucho. La evaluación no solamente tiene que ser del estudiante del docente hacia el estudiante, también pueden entre pares, entre estudiantes, coevaluarse. Y por supuesto, la heteroevaluación, la cual es la evaluación tradicional que siempre hemos visto, que es la que hace el docente hacia el estudiante. Entonces, para entrar a la evaluación, y como lo explicaba al principio, la evaluación es transversal a un proceso. Y yo para poder evaluar algo, primero tuve que haber dado unas indicaciones, una consigna al estudiante para que hiciera ese algo. Entonces yo para evaluar tengo que empezar a mirar cómo es esa consigna, cómo es esa serie de pasos y actividades que le he planteado al estudiante sobre unas tareas a realizar. Entonces, la evaluación no es algo aislado. La evaluación está anidado a toda una creación de una consigna, de unas actividades. Y ahorita en la educación no presencial es fundamental. Porque ahorita en la educación no presencial, la manera o la comunicación principal que se da con los estudiantes es por escrito. Así tengan encuentros sincrónicos, charlas. La comunicación escrita toma mucho más relevancia porque hay unas indicaciones, porque no podemos estar solamente con los estudiantes en un momento de espacio indicado, sino que hay una serie de pasos e indicaciones que se le van a dar. Entonces, en ese diseño de actividades, siempre hay primero un objetivo de aprendizaje, que es el que me da la ruta o el propósito a donde yo quiero llegar, que ese estudiante desarrolle unos aprendizajes, los construya para yo evaluarlo. Y ese objetivo de aprendizaje debe tener una descripción de unas actividades bien escritas, paso a paso, escritas en términos del estudiante de manera clara, que al realizar esas actividades permiten alcanzar ese objetivo de aprendizaje. Y esas actividades al final permiten que el estudiante tenga o un entregable o unas evidencias que a mí como docente me va a permitir si logró o no, o alcanzó o no ese propósito educativo o ese objetivo de aprendizaje. Y solo con esas evidencias o entregables que se van generando en un proceso educativo es donde yo puedo evaluar. La evaluación no es el último eslabón de una cadena. No, es parte de un proceso. Entonces, la evaluación analiza un entregable o una evidencia hecha por los estudiantes, pero ese entregable o evidencia debe ser coherente con unas actividades descritas y esas actividades deben permitir alcanzar un objetivo. Miren cómo todo esto va encadenado y no pueden ser aislados. Por eso es que
cuando hay evaluaciones que no tienen una buena alineación o concatenación con todo un proceso de aprendizaje, es donde aparecen frases como, profe, eso no lo hemos visto, profe, pero eso es muy diferente a los ejercicios que desarrollamos. Todo tiene que estar muy encadenado y muy coherente. Entonces, empezando por el objetivo de aprendizaje, recordemos que el propósito educativo busca alcanzar con el desarrollo de unas actividades planteadas, unos aprendizajes, unos objetivos. Para esto es muy utilizado, y yo creo que todos ustedes lo han escuchado, la famosa taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom lo que permite es generar toda una serie de palabras y frases, verbos, que ayudan a orientar cómo yo al escribir el verbo, ese verbo tiene algo que me permita saber cómo evidenciar el aprendizaje del estudiante. Y esa taxonomía de Bloom se divide en estas 7 categorías: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, donde recordar tiene sus propias frases, guías de cómo poner en un objetivo una palabra que se acerque más a lo que yo quiera hacer y que me permita evidenciar el aprendizaje. Y lo mismo para cada una de las categorías. Según Bloom, él lo organiza como de pensamiento de orden inferior a superior, donde recordar es el pensamiento de orden inferior de aprendizaje menos significativo, y donde la creación es lo más significativo. Esto obviamente es muy discutido, la taxonomía de Bloom está muy evaluada, está muy analizada, porque inicialmente se creía que esto se hacía por etapas. Entonces yo primero hago actividades de recordar, después de comprender, de aplicar, y no. Desde que nosotros planteamos una actividad, yo en esa actividad puedo plantear de una vez actividades que vayan a la creación. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos consiste en cómo, de una manera organizada y planeada, planteo el desarrollo de un algo y el estudiante en ese hacer de ese algo o de la solución de un problema, porque también está el aprendizaje basado por problemas, cómo al él solucionar ese problema o al hacer ese algo, él va aprendiendo. Pero se enfoca en hacer algo y en ese hacer aprendo. Y es ahí donde el docente constantemente en el camino está dando una evaluación formativa, guiándolo, donde la equivocación, el error, es fundamental para el aprendizaje. La evaluación tradicional, el error es castigado. ¿Castigado cómo? Con una nota mala. Usted no aprendió, no sabe, simplemente porque en un examen no respondió bien. Y puede ser que el estudiante ese día en el examen llegó con problemas, se bloqueó, no se sentía bien, algo le pasó. Pero un momento de un examen no es la realidad de un saber de un estudiante. Por eso hay que incorporar todas las técnicas de evaluación como las veíamos ahora. La coevaluación, la evaluación formativa, la heteroevaluación, la autoevaluación. En esta dirección, en este enlace que aparece en la parte inferior, ustedes pueden ingresar al portal educativo de EduTeca y van a encontrar la taxonomía de Bloom bien explicada, bien organizada. Juan Carlos López en el chat les va a estar compartiendo una dirección de internet donde van a poder ingresar y descargar esta presentación con los hipervínculos o enlaces correspondientes. Ahí también van a encontrar las presentaciones de los otros webinars que hemos tenido el día de hoy. Esta mañana tuvimos un webinar que fue transición de la educación presencial a la no presencial. Ahí van a encontrar la presentación. Hace unos minutos atrás, Álvaro Contreras terminó un taller demostrativo sobre la creación de un recurso digital y ahorita estamos con este webinar. Las 3 presentaciones las van a encontrar en el link que Juan Carlos les está compartiendo por el chat. Pero lo interesante y algo que aplica muy bien para esta época, es que el doctor Andrew Schwartz hace unos años cogió esa taxonomía de Bloom tradicional de hace muchos años y le hizo un ajuste, le hizo una actualización pensando en cómo sería esa taxonomía de Bloom, pero para la era digital. Claro, cuando la taxonomía de Bloom se creó, en ese tiempo no existían el Internet, no existían las computadoras, no existía toda la tecnología que hay ahora. Y resulta que ahorita aparecen palabras como taguear, etiquetar, categorizar, aparecen muchos verbos que son pertinentes para nuestra época, pero que inicialmente no están en la taxonomía de Bloom original. Entonces, la taxonomía de Bloom para la era digital, que es creado por el doctor Andrew Schwartz, también lo pueden encontrar dentro del portal de EduTeca, en la presentación que van a poder descargar por medio del enlace. Al hacerle clic aquí en taxonomía de Bloom para la era digital, podrán acceder al artículo de EduTeca. Igual, si ustedes entran a nuestro portal, que se escribe como está en la esquina inferior izquierda, eduteca.org,
podrán en el buscador escribir taxonomía de Bloom o taxonomía de Bloom para la era digital y la van a encontrar. O en el navegador de Google escriben taxonomía de Bloom espacio Eduteca o taxonomía de Bloom para la era digital espacio Eduteca y van a encontrar estos contenidos. Ahora, como estamos hablando que la evaluación lo que hace es valorar, recoger una información para dar un juicio de valor sobre unos aprendizajes, también tengo que pensarme cómo son esas propuestas de actividad de aprendizaje. En esta pirámide de aprendizaje, en la gráfica que ven, habla cómo algunas actividades de aprendizaje pueden generar mayor retención del aprendizaje dependiendo de la actividad. Por ejemplo, si nos vamos a la parte superior de la pirámide, si son actividades solamente de escuchar, donde el docente es el que habla todo el tiempo, el estudiante solamente va a tener una retención del 5% del aprendizaje. Si ya empezamos a incorporar actividades donde ellos tienen que leer, ahí ya se aumenta un 10%. Pero si ya utilizo ayudas audiovisuales como videos, simulaciones, ya estamos hablando de un 20%. Pero si es demostrativo, donde el estudiante tiene que hacer algo, demostrar, comprobar, ya hablamos de un 30%. Y si ya el estudiante en la actividad de aprendizaje tiene actividades de argumentación donde tiene que sustentar y explicar algo, ya hablamos de un 50%. Ya mejora considerablemente la retención del aprendizaje. Pero si el aprendizaje es muy activo, donde él ya realiza prácticas, donde hace cosas, como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas, ya estamos hablando que su aprendizaje tiene una retención del 75%. Y si ese estudiante además lo ponemos a que enseñe, que multiplique sus aprendizajes, podemos llegar a un 90%. Esta pirámide es importante porque esto nos lleva a pensar, entonces, ¿cómo planteo mis actividades? ¿Será que son actividades solamente donde yo voy a hablar y me van a escuchar? ¿O voy a tener momentos de escucha, momentos de lectura, pero también momentos de argumentación? Porque yo esto lo puedo combinar en diferentes momentos de la actividad. No quiere decir que una actividad solamente va a tener una categoría o característica de esta pirámide. Yo puedo combinarla en diferentes momentos, y más si tenemos en cuenta que es un proceso completo. Muy bien. Profe, les pido que por favor no rayen la pantalla, por favor. Continúo. Ahora, esa descripción de actividades, cuando ya nos pensamos el tipo de actividad que vamos a hacer, debo tener unos aspectos a tener en cuenta. El primero de ellos es que haga una caracterización de los estudiantes en relación a los desafíos y problemáticas que enfrentan al realizar trabajo en línea. Cuando estamos en el aprendizaje no presencial, los retos y las actividades son más complejos, porque cuando estamos en el aula podemos guiarlos, si tienen alguna duda en 5 minutos se las aclaramos, pero ya en un contexto diferente como el aprendizaje en línea no funciona de esa manera. Entonces, esos desafíos los debo tener en cuenta. Por ejemplo, en el aula, si un estudiante tiene una inquietud, en 5 minutos la solucionamos, pero en este ambiente no. En este ambiente no, porque en el ambiente no presencial, porque ahí ya él tiene que mandar un correo si es que la duda sale en un momento no sincrónico y tiene que esperar que el docente resuelva la inquietud. Y ahí ya no hay una espera de 5 minutos, puede haber una espera de horas o incluso días. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, ahí tenemos que preguntarnos, esa retroalimentación que hace parte de la evaluación formativa, debo tenerla en cuenta, por ejemplo, en los tiempos de respuesta. Entonces, miren cómo al cambiar el medio, las características de nuestro rol como docente se va a cambiar. Otra cosa a tener en cuenta es identifique los temas o contenidos que tiene previsto cubrir y valore cuánto tiempo requieren los estudiantes. Los tiempos para desarrollar una actividad en lo presencial no es lo mismo que en la virtualidad. Por ejemplo, si usted le pide al estudiante que haga un mapa conceptual sobre una lectura, sobre unos conceptos tratados en una lectura, en la presencialidad, cualquier duda sobre el manejo de la herramienta, usted está al lado para enseñarle. Si tienen dudas en el camino, usted las va solucionando. Entonces, una actividad que se puede llevar 1 a 2 horas en clase, fácilmente se puede llevar casi una semana en la no presencialidad. ¿Por qué? Porque usted tiene que poner una consigna. El estudiante tiene que leer y entenderla. Muy posiblemente, si tiene dudas, va a tener que preguntarle a usted, a un compañero, y tiene que esperar un tiempo para resolverla. Posterior a eso, tiene que aprender a manejar la herramienta casi que de manera autónoma. Es ahí donde uno como docente tiene que darles recursos para que lo aprendan a manejar.
Después de eso tiene que hacer la actividad, después de eso tiene que enviársela a usted. Miren cómo al cambiar el medio, la autonomía del estudiante aumenta considerablemente y eso hace que los tiempos aumenten. Entonces, esos tiempos que normalmente tenemos calculados para la presencialidad, hay que replantearlos en un medio no presencial. Identifique qué temas, contenidos requieren una exposición de su parte y decida si dicha exposición lo va a realizar a través de videos pregrabados con herramientas como las que vieron ahora los que pudieron estar en la presentación del profesor Álvaro Contreras sobre cómo crear recursos digitales, o lo va a hacer por medio de videos, en explicaciones o encuentros sincrónicos como el que estamos teniendo en este momento. Eso es importante porque eso me permite a mí planear los momentos, las explicaciones para yo saber posteriormente cómo la evaluación debe ser pertinente y coherente con lo que estamos desarrollando. Ahora, asocie cada actividad, los recursos y herramientas que van a necesitar los estudiantes para lo realizado. Si usted pone una actividad donde él tiene que hacer una lectura en el medio no presencial, usted tiene que darle esa lectura. Si usted le pide al estudiante que tiene que manejar una herramienta para crear, por ejemplo, una infografía, usted tiene que por lo menos dar una indicación mínima, por lo menos compartir un video tutorial de dónde está de un tutorial de cómo se puede manejar esa herramienta que yo le estoy solicitando. Miren cómo los detalles en un ambiente no presencial pesan mucho más que en la presencialidad. La presencialidad todo se media diferente, en la no presencialidad no. Y por supuesto, escriba el plan de trabajo de los estudiantes en forma de consigna, paso a paso, y compártala con ellos. Realmente una consigna, entre más clara esté escrita, mucho menos problemas van a tener los estudiantes. Un ejercicio que yo recomiendo mucho y que lo recomendaba esta mañana en el otro webinar, es que cuando usted escriba una consigna paso a paso, hablándole a los estudiantes, si se escribe solo en términos de los estudiantes, pídale a la otra persona que lea esa consigna, sin usted intervenir. Si esa persona leerla hay algo que no entiende y siente esa necesidad de una aclaración, es que la consigna tiene algún vacío, alguna ambigüedad que hay que corregir. Ese es un ejercicio muy importante porque cuando somos nosotros los únicos en que leemos, como nosotros tenemos unos conocimientos previos, creemos que lo que está escrito es claramente entendible. Pero hacer el ejercicio de que un par lo lea y nos dé su apreciación nos ayuda muchísimo. Ahora, es entregable del estudiante. Es fundamental la definición de ese entregable o esa evidencia que voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso es lo que me va a permitir a mí saber si cumplió en un objetivo y poder tener los criterios para evaluar la tarea del estudiante. Es ahí donde les recomiendo este recurso que se encuentra en el portal educativo de Eduteca. Al lado derecho vemos un pantallazo, se llama herramientas TIC, donde van a encontrar unas categorías de diferentes tipos de entregables o evidencias que pueden hacer los estudiantes. Podemos plantearles trabajos donde entregan los trabajos en archivo de audio, en blogs, hasta cómics, como en un diagrama causa-efecto pueden explicar algo, un diagrama de flujo, en gráficas estadísticas, en diagramas de Venn para mirar relaciones, en fotografía para evaluar procesos o resultados, inclusive las redes sociales para mirar, para movernos más en el medio de ellos, de cómo comparten información. Hay muchas más. Y en cada una de estas herramientas, si ustedes ingresan, van a poder ver una explicación de cómo cada una de ellas se utiliza en lo educativo. No solamente están ejemplos y la explicación técnica, sino también en educación cómo se pueden emplear. En la presentación que pueden descargar por medio del link o el enlace que Juan Carlos les ha compartido, si ustedes dan clic sobre esta imagen, los va a llevar a la página o ingresan a www.eduteca.org y en el menú superior van a encontrar la opción herramientas TIC y ahí van a encontrar este recurso. Ahora, yo ya tengo una objetivamente clara definida. Tengo una descripción de actividades. Tengo un entregable o una evidencia identificada para saber si el estudiante alcanzó o no los aprendizajes. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta yo a la hora de evaluar? Y más en un ambiente no presencial, donde el docente no está en un mismo espacio físico con los estudiantes para motivar y animar constantemente en el aula. Entonces es aquí donde hablamos de la evaluación auténtica. ¿Pero qué es la evaluación auténtica? Diferentes autores definen la evaluación auténtica como aquella que se vincula con escenarios del mundo real del estudiante. Quiere decir, si el estudiante se mueve bajo ciertos contextos, si es un contexto rural,
cómo es el contexto de ese estudiante, si es un estudiante más citadino, si es un estudiante que tiene más acceso a la tecnología o poco acceso a la tecnología, o es un estudiante que por sus características, no sé, por ejemplo, se mueve más en un ambiente donde le ayuda a sus padres en ciertas tareas. Si yo comprendo cómo es ese mundo real, yo puedo plantear ejercicios, actividades que recojan eso que él ve en su mundo real y planteo actividades de ese tipo. Entonces, si yo sé que el estudiante rural, yo puedo plantear actividades de todo tipo, de matemáticas, sociales, español, que tengan que ver con lo que ve un niño en un mundo rural. O si es más citadino con su mundo. Cuando yo hago esto, el estudiante primero le va a encontrar sentido para qué va a la escuela. Dice, ah, claro, lo que yo aprendo en la escuela es que me sirve para mi vida más allá de los muros de un colegio. Y fuera de eso lo va a enganchar más, le va a encontrar mayor sentido y esto se ha demostrado que evita considerablemente la deserción escolar porque le dan un sentido a la educación. Ahora, el Tecnológico de Monterrey, el TEC, dice que esa evaluación auténtica debe tener 7 características. Primero, debe ser retador, o sea, que reta al estudiante a hacer algo, a lograr algo, a solucionar un problema o a construir algo. Que los resultados sean tangibles, que al final lo que él hace se pueda ver, se puede evidenciar. Y tangible no tiene que ser solamente un objeto, tangible puede ser una obra de teatro, una presentación, una argumentación. Que haya transferencia de conocimientos a la práctica, cómo lo que yo aprendo en la institución educativa me sirve para poder hacer algo en la vida real. Que pueda tener procesos metacognitivos, quiere decir, cómo lo que yo hago me permite autoevaluarme, reflexionar, analizar lo que yo mismo hago. Eso genera autonomía y ayuda a que el estudiante se regule en esas actividades. Debe tener un carácter formativo continuo, es aquí donde hablamos de la formación, de la evaluación formativa, donde el docente no va a esperar que solamente al final el alumno le traiga, mire, profe, lo que hice, aquí está mi maqueta, sino que en el proceso haya estado el docente ahí, donde todos aquellos errores sean fundamentales y ayuden, porque es que el error es cuando más aprendemos. Imagínense un estudiante que nunca comete un error cuando entra a un ambiente escolar. Cuando no cometes un solo error, no vas a tener la oportunidad de aprender cosas nuevas, porque quiere decir que todo lo entendías y lo sabías hacer bien. Pero en el error es cuando aprendemos más, nos da lecciones además de vida y nos ayuda a entender otras circunstancias para poder, ¿qué? Para poder hacer una coevaluación. Cuando yo he cometido un error y aprendo de mi error, cuando yo coevalúe o ayude a otra persona, voy a entender mejor su posición. Ahí donde nosotros transferimos conocimiento. Y eso lo podemos hacer también entre los alumnos, no solamente del docente al estudiante. Es aquí donde hablamos de la otra característica de la retroalimentación sobre el desempeño. Cómo tu experiencia como estudiante puede retroalimentar a otro. Además, ahí le damos un rol y una importancia al estudiante diferente. Lo ponemos en una relación horizontal y no vertical, donde el vertical es el docente el que da todo el conocimiento, sino también yo me relaciono contigo diferente, donde yo sí sigo teniendo la autoridad como docente, pero tenemos un diálogo abierto, continuo de aprendizaje mutuo. Porque ¿cuánto no hemos aprendido nosotros con los estudiantes? ¿Cómo es la mejor manera de estar actualizados en nuestras áreas? Al enseñar, porque nos enfrenta a retos y a temas nuevos. Y por supuesto el valor de la colaboración. La, 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 los aprendizajes cuando se hacen trabajos colaborativos es impresionante, porque lo que siempre puede aportar una persona a otra le mejora sus conocimientos. Entonces, si tenemos en cuenta estas 7 características que nombra el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, podemos acercarnos mucho más a lo que se conoce como la evaluación auténtica, pero siempre planteando que actividades que tengan que ver con el mundo real. Ahora, para esto hay diferentes técnicas y didácticas. Por ejemplo, está el aprendizaje basado en problemas. Yo cómo le planteo un problema al estudiante que para él poderlo solucionar, tiene que recoger todo eso que ha tenido que aprender en el colegio, pero no solamente en un área específica, sino los saberes de todos. O estudio o método de estudio de casos. Plantear una situación real y aprender de ella. O el aprendizaje basado en proyectos. Es construir o hacer algo con una planeación y en ese hacer algo yo aprendo. El aprendizaje basado en la investigación, donde se indaga a profundidad, donde ya empezamos a incorporar el método científico, obviamente, a un nivel escolar y ya vamos desarrollando unas habilidades diferentes en los alumnos, aprendizaje en servicio.
O sea, es todo aquello que yo aprendo en el aula, cómo puede ser utilizado en mi comunidad o en la sociedad. Y eso es importante porque eso le sigue dando mayor sentido a lo que yo aprendo. Porque muchos estudiantes dicen, ¿yo para qué voy al aula? Cuando miran que es que lo que aprendo puede servir a la comunidad o a su misma vida, dicen, es importante ir al aula. Para esto hay diferentes instrumentos de evaluación. O sea, instrumentos que me permiten evidenciar si el estudiante ha aprendido o no. Están los organizadores gráficos, los ensayos, las bitácoras de observación, cuando ellos escriben paso a paso lo que van haciendo, los reportes de investigación, cómo van documentando, en esa documentación analizan, reflexionan, los portafolios o los e-portafolios, que son muy importantes. Los portafolios me permiten es recoger todos unos procesos, eso se utiliza mucho sobre todo en el ABP, donde el mismo estudiante puede ver cómo fue el inicio y su final y puede hacer un balance y él mismo puede analizar cómo es el desarrollo. Normalmente los portafolios los utilizan mucho los docentes para mostrar cómo han sido las actividades que hacen con los estudiantes y eso está muy bien. Pero también podemos utilizar los portafolios con los alumnos para que ellos también analicen y estudien su proceso. Entonces ahí hablamos algo de que es la evaluación integral. Cuando la evaluación es integral, quiere decir donde yo incorporo la evaluación formativa de cómo fuimos aprendiendo en el proceso, cómo la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y cómo esto lo utilizo en todos los momentos de un proceso de aprendizaje, ya podemos hablar de una valoración integral. Y aquí aparecen, por ejemplo, la observación del profesor, lo que hacen los estudiantes con los proyectos, las demostraciones que ellos hacen, los productos escritos, las investigaciones, los debates, la revisión, los portafolios. Cuando yo recojo mucho más información de diferentes fuentes en un proceso, la evaluación es mucho más justa. Porque cuando la evaluación solamente se limita a un examen final, un examen de periodo y escritos, es injusto, porque todos los estudiantes tienen habilidades diferentes. Hay unos que son mucho más visuales, hay otros que tienen mejor memoria, hay otros que funcionan más por intuición. Pero si yo evalúo a todos por igual, estaremos cometiendo el error de decir que todo el mundo es igual. Y eso no es así. Para esto hay diferentes instrumentos. Está la valoración por desempeños, está la autovaloración, las matrices, la evaluación tradicional, los exámenes orales, los portafolios, en fin. Entonces la invitación, profes, es utilicemos diferentes fuentes de información, vinculémoslos en un proceso y no nos limitemos solamente a un entregable final o un examen escrito. Y esto en la no presencialidad es muy importante, porque yo creo que todos hemos vivido de, bueno, ¿y yo cómo hago un examen tradicional en un ambiente no presencial? Y muchos dicen, no, pero es que aquí el problema es que me hacen trampa, porque aquí está el examen y abren una pestaña nueva y por ahí van consultando información, copian y pegan. Esa es la mayor preocupación que notamos cuando hacemos procesos de formación constante con los docentes, porque solamente conocen una manera de evaluar y es o el examen final o entrega un trabajo escrito. Pero cuando yo pongo un proyecto por periodo y el estudiante en el proceso, por ejemplo, yo le digo, mándenme un audio argumentando cómo fue tu primera parte, mándenme unas fotos del proceso, hazme una gráfica. Hazme un video, cuando yo empiezo a incorporar todo este tipo de herramientas, créanme que la posibilidad de trampa se disminuye muchísimo, casi al cero, porque alguien te puede ayudar a ti para un examen en un momento dado. Hasta yo puedo decir, venga, fulanito, y haga usted el examen por mí. Pero es muy difícil que alguien se vaya a prestar para que le haga todo un proceso que dura varias clases, donde además va a tener que utilizar tu voz, tu imagen, fotos. Ya conseguir a alguien que se preste para hacer algo así es muy difícil. La evaluación tradicional de memoria y examen funciona muy bien dentro de lo presencial porque el docente está ahí supervisando esa tarea, pero aquí no. Y realmente, así sea en lo presencial, ese tipo de exámenes no garantizan que realmente yo estoy viendo si el estudiante sabe o no sabe. Estoy tomando una foto de un momento de un examen, pero si el estudiante en ese momento tenía un problema personal, se confundió, se puso nervioso, ese momento no va a ser la realidad de lo que sabe o no el estudiante. Una de las mejores maneras, sobre todo para darle claridad a los alumnos de qué se va a evaluar, que ellos también se puedan autoevaluar, puedan coevaluar un compañero y tener esa claridad en el proceso, son las matrices de valoración.
Yo sé que aquí todas las hemos escuchado, las matrices se utilizan mucho en diferentes momentos, pero hay diferentes tipos de matrices que la tradicional, y lo vamos a ver, y hay diferentes estrategias para utilizarlas. Entonces, las matrices normales son de este tipo, ¿no es cierto? Tienen criterios, aspectos, un título. Y esta es la matriz normalmente que más conocemos, la analítica, donde hay unos aspectos de evaluar, hay unos niveles de desempeño y a cada una de ellas yo le pongo qué debe hacer para que sea superior, para que sea alto, para que sea básico y para que sea bajo. Esta matriz es muy buena, es muy utilizada en la analítica, pero tiene la dificultad que la construcción inicial es muy compleja y que a veces es muy genérica y a veces queremos decirles o retroalimentar a los estudiantes de manera diferente. Pero están las rúbricas holísticas. La rúbrica holística lo que dice es, vea, ¿qué es lo que usted va a evaluar? ¿Qué criterios va a tener en cuenta? Pero cuando evalúe a un estudiante, al lado, hágale comentarios de cómo lo observó él en ese criterio. Esto es muy importante porque es que así yo evalúe lo mismo en todos los estudiantes, no le tengo que decir lo mismo a todos los estudiantes. Aquí vemos un ejemplo, la matriz analítica versus una holística. Las dos están evaluando exactamente lo mismo, una presentación. Y aquí sacamos un aspecto de la matriz que se llama la consistencia de la voz. En la analítica, que es la de arriba, aquí pongo en cada uno de los niveles de desempeño que debe cumplir el estudiante y está bien. Pero en la holística yo digo, mire, cuando yo le evalúe la voz, voy a tener en cuenta estos criterios, la calidad de la voz, que si es clara, consistente y que si se evidencia el uso correcto del lenguaje. Pero cuando yo evalúo al estudiante, yo le hago unos comentarios de lo que vi en ese estudiante. Quiere decir que esto hace que la matriz holística sea mucho más personalizada y se ajuste a cada situación de cada estudiante. La analítica es muy buena, pero puede decirles, en algún momento la descripción del desempeño se queda corta. En cambio, los comentarios permiten decir cosas mucho más puntuales. Están las famosas rúbricas de listas de verificación. Esto es, por ejemplo, de una rúbrica de un laboratorio de química donde se va a evaluar, por ejemplo, la seguridad, el procedimiento y el reporte. Y en cada una de ellas digo qué tareas deben desempeñar. Y en el laboratorio, en cada aspecto, el docente o el mismo estudiante se autoevalúa porque el estudiante la puede utilizar para que él mismo se chequee, tenga un proceso de metacognitivo de mirar cómo está haciendo su proceso, de ir mirando qué hizo y qué no hizo, qué le puede faltar. Esa también es una rúbrica, son las listas de chequeo, listas de verificación, y funciona mucho sobre todo en esas actividades de construcción y de situaciones prácticas. Están las rúbricas de las escalas de valoración. En estas se pone unas afirmaciones de lo que el estudiante debe hacer o debe alcanzar y se ponen unas escalas, que ya no son niveles de desempeño, sino unas escalas, como totalmente de acuerdo, en desacuerdo. Y en cada una de estas afirmaciones, el docente o un estudiante cuando coevalúa a otro compañero, uno puede decir en cada una de esas afirmaciones cómo le fue al estudiante, si está de acuerdo o no, o totalmente en desacuerdo. Ese tipo de rúbrica yo creo que las hemos utilizado nosotros cuando evaluamos eventos o puntos de vista, pero en educación pueden ser muy utilizadas también. Y sirven mucho para dar una escala de evaluación que verifica aspectos asociados a una escala que queremos aquí manejar. Esta me gusta mucho, es una rúbrica que se llama rúbrica de punto único y esta se utiliza mucho para la evaluación formativa. En la evaluación formativa, lo que hago es que yo tengo unos aspectos a evaluar. Por ejemplo, una tesis, un argumento, una extensión, una gramática. Y hay dos puntos en esta matriz. Los desempeños muy bien realizados y los desempeños a mejorar. Entonces, en un proceso con un estudiante, lo que hizo muy bien o a destacar, yo lo puedo escribir aquí y en cada uno de los aspectos, lo que debe mejorar, lo pongo al lado izquierdo. Miren cómo aquí no manejo una calificación, pero si yo utilizo esto en un proceso, el estudiante puede ver constantemente qué debe mejorar o qué está haciendo muy bien. Esta rúbrica se llama la rúbrica de punto único. Esos son algunos tipos de rúbricas. Para finalizar, les recomiendo una rúbrica, una página, perdón, que se llama Rubistar. Es gratuita y está en internet. Y es una rúbrica que me permite, una página, perdón, que me permite ingresar
y van a encontrar un banco de rúbricas muy extenso, pero muy extenso, que están organizadas además por categorías. Por ejemplo, si yo entro a la página, veo esta imagen que tengo aquí, y abajo vamos a encontrar las categorías: proyectos, multimedia, matemáticas, escritura. Y si yo me meto en cada una de ellas, él me va a su vez subcategorizar cada categoría. Y yo puedo encontrar muchas rúbricas que ya están hechas y que, si no son exactamente lo que yo necesito, sí puedo, por ejemplo, modificarlas y ajustarlas, pero me ayudan mucho porque ya me ayudan a pensar qué aspectos debo tener en cuenta. O si ustedes ingresan, él tiene una opción de búsqueda aquí, donde dice búsqueda de una rúbrica, y ustedes escriben, por ejemplo, español, un ensayo, una argumentación, un examen escrito, en fin, y él les muestra todas las rúbricas que las personas han diseñado y usted puede trabajar sobre ellas. Es una página totalmente gratuita. La única limitación que le veo es que solamente maneja rúbricas analíticas. Las de punto, las holísticas no las utiliza. Sin embargo, al yo buscar una rúbrica aquí con que tenga los aspectos y los criterios de evaluar, yo ya con eso puedo tener una idea para poder transformarla a una de punto, una lista de verificación, etcétera, etcétera. Usted se puede meter a Google y escriben simplemente Rubistar, y en la dirección que les aparezca les va a llevar a este tipo de rúbrica. Unas recomendaciones finales antes de pasar a un par de preguntas es que en la retroalimentación y evaluación con los estudiantes, desde el inicio primero den a conocer las matrices de valoración a los estudiantes. Porque la matriz, y este es un error que yo veo mucho, es que solamente al final es que dice, bueno, los voy a calificar con esta matriz. No, eso debe haber dado desde el principio, porque el estudiante de esa manera también se autoevalúa, puede coevaluar a un compañero y también puede autogestionarse y saber también a qué debe trabajar, saber que sus esfuerzos están encaminados a unos aspectos claros que él debe desarrollar. Y además, por justicia, es que un alumno, si usted está haciendo algo y lo van a evaluar, debe saber qué le van a evaluar. Entonces, desde el principio hay que darles la matriz. Ahora, una segunda recomendación: retroalimenten las entregas, no solamente califiquen. Sí, no, sacaste 5, 4, no. Retroalimente, si le fue muy bien, ¿por qué fue bien? ¿Qué destacas? Si no le fue muy bien, entonces, ¿qué aspectos debe mejorar? ¿En qué debe esforzarse? No solo una calificación, sino también una retroalimentación. Y los encuentros sincrónicos, como los que estamos teniendo en este momento, donde ustedes con unos estudiantes pueden tener una interacción, también pueden ser utilizadas como un mecanismo de retroalimentación, no solamente el encuentro sincrónico para explicar un tema, dar una clase, ponerlos a hacer un ejercicio, sino también para retroalimentación. Algo que funciona muy bien, por ejemplo, es que si han hecho unos trabajos en un momento de un encuentro sincrónico, ustedes pueden sacar o seleccionar 2 o 3 trabajos significativos como ejemplo, les pueden borrar los nombres de los estudiantes para que no se vayan a sentir incómodos, y lo presentan en pantalla y empiezan a dar retroalimentación sobre un ejemplo de lo que están haciendo. Aunque no sea un ejemplo uno por uno, cuando yo muestro un par de ejemplos en vivo y retroalimento un par de ejemplos en vivo, los estudiantes van a poderse identificar o comparar con lo que ellos están haciendo y mirar esas recomendaciones para ese trabajo, cómo las pueden apropiar en lo que ellos hacen. Entonces, los encuentros sincrónicos como actividad de retroalimentación también son muy valiosos. Entonces, dicho esto, Juan, pasamos a la parte de preguntas, un par de preguntas antes Bueno, de cerrar. hay algunas preguntas que han venido formulando desde el comienzo, entonces vamos a ir en orden. Mariluz Chávez Hernández pregunta, ¿cómo se redacta de manera correcta un criterio de evaluación? Vale. Bueno, es una muy buena pregunta. Hay un criterio de evaluación, yo creo que esto lo nombré por acá, me voy a volver un poco. Ah, no, creo que no lo nombré, fue en la otra presentación. Una recomendación que te doy para escribir un objetivo, un propósito de evaluación, es utilizar a Maher. Maher es una persona, y en EduTech van a encontrar un artículo sobre él donde dice qué debe tener en cuenta a la hora de usted plantear un objetivo de aprendizaje. Entonces dice, por ejemplo, usted primero dejar claro a quién va dirigido. Por eso es que normalmente vemos objetivos que dice los estudiantes estarán en capacidad de. Debe tener esa palabra o ese indicador que me permite evidenciar si alcanzó o no el aprendizaje. Es ahí donde la taxonomía de Bloom aplica perfectamente, y por eso es que Bloom ayuda tanto a los maestros, porque él da una especie, una cantidad de palabras
que permiten saber qué palabras puedo utilizar que sean evidenciables. Porque uno ve errores que dicen, por ejemplo, el estudiante estará en capacidad de conocer tal cosa, pero ¿usted cómo sabe que un estudiante conoce? Ah, una cosa es pongo un verbo que usted diga, por ejemplo, estar en capacidad de diferenciar, de categorizar, de explicar, de argumentar. Ese tipo de verbos ya me permiten a mí evidenciar. Por eso es que Bloom es tan importante en ese sentido. También, también debe tener en cuenta, por ejemplo, lo que va a realizar el estudiante y en algunos casos la cuantificación, aunque la cuantificación no es obligatoria. Entregará un ensayo, entregará una gráfica o entregará un producto, a veces también es importante. Entonces los invito a que entren a Eduteca, escriban Maher o escriban Maher en Google, espacio Eduteca, y van a encontrar un artículo donde detalla esto bien detalladito con ejemplos, con colores para identificarlo y ahí pueden ampliar esta información. Listo. Tenemos otra pregunta que es de Sandra Lancheros. ¿Cómo evaluar el desempeño social en la virtualidad? El desempeño social en la virtualidad. Ajá. Bueno, me imagino o entiendo que desempeño social quiere decir alguna actividad que hizo en su comunidad, en su ambiente. Es ahí, entendiéndolo de esa manera, ahí son las evidencias. Si el estudiante está haciendo un trabajo en un ambiente social donde va a hacer una actividad que tiene que ver con sus padres de familia, con unos vecinos. Bueno, en esta época de cuarentena, pues difícilmente le vamos a plantear actividades que sean con el barrio, con el vecino, pues por cuestiones de bioseguridad, pero en condiciones normales, ahí lo que pedimos es, por ejemplo, las bitácoras. Bueno, usted tiene esta actividad donde va a tener que, por ejemplo, relacionarse con sus vecinos, recoger por ejemplo, es para estadística. Usted le va a preguntar a sus vecinos cuántos son mayores de edad, cuántos sufren tales enfermedades, y eso sirve mucho, por ejemplo, para trabajar cuestiones de estadística y se puede integrar con informática para que dibujen las gráficas en hojas de cálculo como Excel. Entonces yo le puedo pedir a él que diligencie una bitácora de cómo hizo las entrevistas, que tome fotografías, que grabe los testimonios, que comparte los testimonios, que haga un análisis. Cuando yo le pido a él evidencia sobre lo que él está haciendo y que recoja esas evidencias y construya, ahí estoy evaluando. Recordemos que la evaluación no es mirar si el estudiante de memoria sabe algo, sino es cómo él se desempeña en un ambiente donde utiliza todos sus conocimientos para cumplir un propósito. Entonces, yo pongo un estudiante, por ejemplo, en un trabajo de este tipo con la comunidad donde él va a recoger datos y los va a tabular, y yo le pido, a ver, ¿dónde está tu bitácora? ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están las encuestas? ¿Dónde están las fotografías? Muéstrame cómo lo tabulaste, muéstrame cómo lo graficaste. Y él muestra con evidencias, con fotos, videos, con los datos, con las entrevistas, con la bitácora, y yo como docente recibo un producto final donde categorizó, hizo estadísticas, sacó la media, el promedio, y yo veo todo el proceso con estas pruebas. Esas pruebas me están dando a mí unas evidencias reales. Si el estudiante sabe o no recoger datos, si sabe organizarlos, recogió datos en brutos, cómo los pudo categorizar, cómo los separó. Si yo recojo esas evidencias en el proceso, yo puedo realmente tener un juicio de valor mucho más justo y la evaluación va a ser auténtica, porque ahí sí voy a saber cómo en todo momento él hizo las cosas y puedo tener un juicio mucho más justo para los estudiantes. Bueno, perfecto. Una última pregunta. Dice Alexandra Paya, ¿cuál sería la rúbrica más adecuada para trabajar con más de 300 estudiantes? Pero la pregunta es si va a trabajar con 300 estudiantes al mismo tiempo o tiene 300 estudiantes en diferentes cursos. Ahí Yo creo que son 300 estudiantes en diferentes cursos. en diferentes cursos. Bueno, realmente la rúbrica no se escoge por la cantidad de estudiantes que uno tenga, sino por el tipo de trabajo que estamos desarrollando. Si el trabajo que yo tengo, por ejemplo, es un aprendizaje basado en proyectos donde el estudiante va a tener que estar desarrollando algo y en ese hacer algo él va a aprender, ahí puede utilizar la rúbrica de punto para que en el proceso yo pueda darle una valoración formativa
Puedo también utilizar la analítica para que el estudiante desde el principio de esa actividad él tenga esa matriz y él al desarrollo de todas las actividades él mismo esté mirando, esté chequeando cómo está trabajando en cada uno de esos aspectos y cómo está su desempeño. Y ahí puedo irlo manejando. Ahora, si es un trabajo que estoy haciendo con los estudiantes, por ejemplo, de sustentación, de presentación, de argumentación, ahí la matriz que más se ajusta es, por ejemplo, la holística, porque la holística me permite a mí ver el estudiante cuando él argumenta y en cada aspecto yo puedo hacerle recomendaciones y dar una valoración y él va a entender por qué le están calificando, cómo lo califican, porque viene con una retroalimentación. O si yo estoy trabajando en un laboratorio, en mi clase de educación física, donde hay unas tareas, unos ejercicios a realizar, ahí las rúbricas de listas de verificación funcionan perfectamente. Porque en un laboratorio son más tareas, más puntuales, con mucho cuidado, y yo puedo ir chequeando cómo hace cada una de esas y dar una valoración. Ahora, yo puedo mezclar rúbricas, yo puedo tener una lista de verificación con una columnita que diga observaciones y puedo entonces mezclar la holística con la otra. Pero la rúbrica no se escoge por la cantidad de estudiantes que uno tenga. Uno la escoge es por el tipo de actividad y proceso que está desarrollando y cuál se ajusta mejor a esas actividades que ha planteado. Vale, listo, Carlos Andrés. Muchas gracias por la participación en este evento y todo lo que nos has compartido. Los comentarios de los asistentes son muy buenos. Muchas gracias a ustedes por asistir y por realmente llenar este espacio. Tuvimos casi todo el tiempo un tope de 500 participantes. De verdad, muchas gracias y estamos muy Juan, complacidos en participar en este evento. A Juan, para recordar, continuación, perdón, Juan, algo chiquitico, para recordarles, están preguntando mucho en el chat por la presentación. Juan, si les puede sí, recordar sí, sobre claro. cómo. Allí acabo de ponerles en el chat de aquí de esta charla la URL desde la cual pueden descargar las presentaciones, las 3 presentaciones hechas por Eduteca durante la mañana, y allí mismo van a estar disponibles en el transcurso del día los videos de las 3 intervenciones que se hizo a través de Eduteca. Además, el enlace a los recursos que se mencionaron en cada una de las presentaciones.